pasa a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Una excusa del ministro de Agricultura de asistir a la sesión de hoy debido a actividades agendadas con antelación. Asistirá en su reemplazo el asesor del Ministerio, don Andrés Meneses. Una carta del director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, por medio del cual saluda con especial atención al diputado Jorge Sabaj y lo felicita con motivo de su reciente elección como presidente. Un oficio del director nacional de Obras Hidráulicas, por el cual informa sobre situación del sector El Quemado, la cantera, cabildo e incorporación de comités de APR en elaboración y ejecución de proyectos en el Plan Petorca. Un oficio del secretario de la Cámara de Diputados, por el cual informa que fue rechazada la solicitud de la comisión en orden a que se le remita para su estudio e informe el proyecto que modifica la Ley 20.380 sobre protección de animales con el objeto de prohibir y sancionar la organización de carreras de perros. Un oficio del director de INDAP, por el cual informa sobre la entrega de forraje a pequeños ganaderos de la comuna de Alto Biobío. Manifiesta que INDAP se encuentra al tanto de la fragilidad que afecta a los pequeños ganaderos de la comuna de Alto Biobío, ocasionada cada año por las nevazones, y siempre ha concurrido con forraje para ayudar a los usuarios a enfrentar dichas situaciones. Se hace presente sus limitaciones como servicio público para transferir recursos antes de que ocurra una situación de emergencia, toda vez que los recursos a transferir provienen de programas regulares que están previstos para usuarios que ya han presentado postulaciones o proyectos cuyo financiamiento se vería retrasado. Están evaluando otros mecanismos internos para atender prontamente a los ganaderos de la comuna de Alto Biobío. También se ha recibido un oficio del director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, por medio del cual informa sobre registros que lleva el servicio en el proceso de certificación fitosanitaria de productos de exportación, tales como el sistema de registro agrícola, registro de establecimiento de firmas autorizadas, sistema de productores y variedades excluidas, entre otros. Oficio del subsecretario de Agricultura, por el cual informa glosa presupuestaria 020910 del programa 01 y glosa 02 del programa 02 de la Subsecretaría de Agricultura. Documento elaborado por los asesores de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre regulación comparada sobre perros asilvestrados en España, Australia, Argentina y Estados Unidos de Norteamérica. Se recibió también una carta de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO, por la cual los solicita audiencia para plantear sus inquietudes por la próxima entrada en vigencia de la obligatoriedad de extensión de la guía de despacho electrónica junto con la ley de pago a 30 días. Se recibió un oficio del presidente del Comité de Evaluación de la Ley, por el cual informa que se encuentra realizando un estudio sobre el estado de dictación de los reglamentos de ejecución, por lo que solicita tenga bien informar respecto de las leyes que han tenido inconveniente con algunas de sus normativas secundarias. Y por último, se recibió una solicitud de audiencia de la Asociación de Médicos Veterinarios de Fauna Silvestre para exponer sobre perros asilvestrados y entregar evidencia científica sobre el grave impacto de los perros en zonas rurales, tanto sobre la fauna y ganado en Chile. Diputado Jürgens, perdón, diputado Barros. En relación, presidenta, a la solicitud de la Asociación de Médicos Veterinarios, me parece particularmente pertinente, si vamos a ver el tema de perros silvestrados, tener una opinión de un colegio profesional en el sentido que queremos darle al proyecto de ley para que usted tenga bien tomar el acuerdo de poder invitarlo. Gracias. Muchas gracias. Sí, en relación, me parece bien lo del punto 11, yo creo que es importante invitar a la Asociación de Médicos Veterinarios y en especial del punto 10, presidente. Yo soy parte del Comité de Evaluación de la Ley del Congreso y es muy importante lo de los reglamentos en ejecución. Entonces, pues se está haciendo todo un estudio de los reglamentos que no están todavía, ¿no es cierto?, elaborados, y la idea es poder chequear si en esta comisión tenemos o no alguno que nos complique. Gracias, presidente. Bueno, la semana pasada en la distrital nos juntamos nuevamente con los viñateros del Valle del Itata. Ellos hicieron en una reunión con bastantes representantes de distintas comunas un análisis bastante crítico respecto de lo que fue la temporada por los bajos precios y por todas las complicaciones que tuvieron, y nos pidieron si era posible venir a ellos a exponer cuál fue el balance que ellos tuvieron durante esta temporada,
pero también solicitaron que, si en la oportunidad era posible, estuviera la directora de ODEPA, porque ellos difieren respecto de los precios que se informaron en los medios de comunicación y en la propia página de ODEPA respecto de los precios que realmente tuvieron. Segundo, respecto del director del SAC, justamente por las fiscalizaciones que se hicieron durante esta vendimia. Y tercero, el señor ministro de Agricultura para que escuche el balance que ellos hicieron de esta vendimia 2019. Si es posible que lo citemos a la brevedad junto con estas tres personas del gobierno. Gracias. Muy bien, vamos a hacer una propuesta al respecto. Ofrezco a la diputada Sepúlveda. Perdón. Presidente. Sí, chuta. No, todavía está claro. Ya. ¿Sí? Qué bonito. No. En su momento Qué vamos bonito. a suspender. Diputada, Qué bonito. diputada Alejandra Sepúlveda. Ya, en relación también, presidente, a la Asociación de Viñateros y Productores de Vino de Colchagua, a Colchagua Singular, que me ha enviado y hemos conversado con ellos, porque también quieren chequear, ¿no es cierto?, con incorporar la variedad cepa San Francisco al decreto 464, que también lo maneja el SAG. Entonces, si fuera San Francisco. Entonces, claro, que tiene combinaciones con varias otras. Entonces, la idea es que ellos ya han oficiado en reiteradas oportunidades tanto al SAC, ¿no es cierto?, como a ODEPA, y lamentablemente todavía no se les responde. Entonces, si quiere yo le hago llegar los oficios correspondientes en relación a lo que ellos me han enviado y también poder hacer el análisis en conjunto con ha planteado el diputado Sauerbaum. Si le parece, entonces también ellos quisieran poder venir para ver lo que tiene que ver con ODEPA y con el SAC. La propuesta, perdón, que el diputado Pérez Arriagada y después el diputado Barros. Gracias, presidente. Una propuesta sobre... Desde fines del mes de mayo que estoy planteando la necesidad de acelerar la entrega de forraje en Alto Biobío. El fin de semana recién pasado, sí respondieron, pero el fin de semana recién pasado tuvimos una nevazón que en algunos lugares están con más de 1,5 metros de nieve. Tenemos, ¿no es cierto?, derrumbes en el sector de Pitil, donde es imposible llegar a las comunidades que están, por ejemplo, en Camuñicú, Trapa, Butalalbún, Mayamaya, etcétera. Y la situación de esa gente es realmente compleja. Entonces, las cosas, si no las hacemos a tiempo, después tienen un costo altísimo, porque ¿qué es lo que habría que hacer para llevarle forraje? A través de helicóptero, que se ha hecho en otras ocasiones, pero eso es de altísimo costo. Y aún no se entrega forraje, de tal manera que insistir, ¿no es cierto?, al Ministerio de Agricultura y especialmente al Director Nacional de INDAP, que acelere el proceso, porque la gente está en situaciones muy, muy desesperadas y, como digo, con aislamiento en las localidades que ya mencioné antes, en las comunidades. Nada más, presidente. Gracias, diputado. Sí, hay una respuesta. Diputado Ramón Barros. Para secundar lo planteado por la diputada Sepúlveda, el concejal del Olol, José Luis Reyes, me envió también el tema de Colchagua Singular y quiero también hacerme parte de que pudiésemos hacer una sesión en que pudiésemos considerar a todos los actores vitivinícolas especiales, como la Cepa País, San Francisco, las Moscateles, y ver un poquitito, hacer una sesión para ver en qué contexto estamos trabajando y qué medidas se pueden tomar como una solución de avance para todos los actores, tanto en el Valle del Itata, en el Valle de Colchagua Interior, etcétera, porque creo que hay un tema ahí que estamos cojeando y me parece de toda lógica, y le agradezco a José Luis que está viendo esta sesión, lo sé por el teléfono, que nos haya hecho este requerimiento para poder ser invitado a la comisión. Gracias. Diputada Alejandra Sepúlveda. ¿Está repartiendo regalos, presidente? Bueno, decir que sería bueno que pudiéramos oficiar para tener la respuesta, también formalmente al SAG y a ODEPA en relación al tema, porque se viene tratando esto desde el año 2016-2017 sin tener la respuesta. Y eso, a ver, yo quiero proponer a la comisión, si lo tiene a bien, que pudiéramos tener una sesión especial el lunes 22, que es la última semana legislativa en Santiago, precisamente para ver
este tema de los viñateros con presencia del ministro de Agricultura, con la ODEPA, con el Director Nacional de INDAP, de manera de evaluar esta temporada que ha sido nefasta para la actividad viñatera. INDAP y el Ministro de Agricultura, ODEPA y el SAC, y hacer una sesión especial en Santiago. Eso lo que yo quiero proponer, si lo tiene a bien la comisión, porque estos son problemas que se arrastran por mucho tiempo, quería proponer a la comisión, si lo tiene a bien, hacer una sesión especial, ya veremos la hora, 15:30 horas en Santiago, para dos temas. Uno, el tema de los viñateros, y el otro es el tema del abigeato. Si pudiéramos citar al ministro del Interior, al fiscal del Ministerio Público, para darle la relevancia y la importancia que tiene este tema, que se arrastra por mucho tiempo y todos los días siguen ocurriendo este tipo de delitos que afectan principalmente a los pequeños agricultores. Por tanto, una sesión. Ya, entonces partimos con el 15 es previo a un feriado, entonces es previo a un feriado. Yo prefiero que podamos hacerla el lunes 22, sí, la convocatoria para los viñateros, y de ahí vemos otra a futuro para el tema de la vigilancia. Diputado Alinco, ¿ante el acuerdo? Sí, no estoy de acuerdo, pero el fiscal nacional. Sí, fiscal nacional del Ministerio Público. Pero eso lo vamos a acordar para el mes de agosto, una sesión especial por el tema de la vigilancia. Entonces, acordado la sesión especial para el lunes 22 de julio, a la hora que veremos con la Secretaría. 15 horas, de 15 a 17 horas. O 14:30. 15 a 17 horas, con los viñateros. Y los invitados, nosotros los haremos llegar a la Secretaría, el diputado Sauerbaum, la diputada Alejandra Sepúlveda, el diputado Barros, hacen llegar quienes van a venir. Acordado entonces. Diputada Emilia, por favor. Presidente, ¿será posible para la sesión siguiente o una subsiguiente de poder convocar al director nacional de INDAP por el oficio que se envió en respuesta que ha preguntado el diputado Pérez con respecto al forraje para pequeños ganaderos? Pero también sería importante, y es lo que solicito, de que el director nacional pudiera darnos a conocer el funcionamiento del programa Prodesal y PDTI en las diversas comunas del país, porque todavía hay algunos contratos donde se deben licitar con algunas empresas que aún no están resueltas, y por lo tanto esa asesoría que debe estar llegando a las diversas organizaciones me preocupa. Por lo tanto es importante contar con la información respecto a cómo está operando el PDTI y el Prodesal a nivel nacional. Bien, entonces someto a consideración de la comisión de que en la próxima sesión podamos invitar al director nacional de INDAP para analizar el tema de los Prodesal, PDTI, y también el tema de los forrajes, que es un tema que ya está ocurriendo, ¿no es cierto?, que se necesita en forma inminente. ¿De acuerdo? Para la próxima sesión. Antes de entrar a la orden del día, quiero hacer entrega al señor Ramón Barros de un regalo de la comisión, que no sé lo que es, pero suena como campana la comisión. Quiero hacer la entrega en nombre de la foto. Que lo abre. Saque la foto nomás. Debería ser todo el regalo por todo lo que aguantó. Una caja de chocolate. Hasta la campana. Ahí está. Y vendrán más chocolate. Ya, en relación a la... Hay que acordar lo de la carne. Sí, pero me pidió la palabra el diputado Sauerbaum y continuamos. Presidente, se me olvidó hacerle un comentario. Respecto, yo envié un oficio, estoy viendo aquí la fecha, por eso me demoré, pero el 9 de mayo le mandamos un oficio al director general de Agua y al ministro de Obras Públicas para consultarle una situación irregular que tenemos el señor
al señor Oscar Cristi, director general de Agua, por una situación bastante irregular de utilización ilegal de aguas del río Chillán. Y se ha hecho extracción clandestina, obras clandestinas también para desviar el río. Hace mucho tiempo que hay un tema legal de por medio también, hace mucho tiempo que se viene zanjando. Lamentablemente, después de estos meses no hemos tenido respuesta. Nosotros esperamos que con las nuevas autoridades hubiera respuesta pronta, pero así no ha sido. Entonces, yo le quisiera pedir que ahora la comisión nos apoyara con esto, porque es un tema de la Junta de Vigilancia del río Chillán, que tiene una inquietud bastante grande hace mucho tiempo y no le han podido dar respuesta. Entonces, yo quisiera que reafirmáramos este oficio que yo envié. Se lo puedo reenviar a la comisión para que lo mandemos, ojalá de nuevo con el apoyo de la comisión, para ver si nos responden. Gracias, presidente. Bien, las denuncias que se hacen, ¿no es cierto?, siguen un conducto regular, pero vamos a reiterar este oficio al diputado Sauerman para que se informe en qué etapa de tramitación está esta denuncia. Acordado, entonces. Bueno, entrando... Perdón, ¿cuándo es el próximo eclipse que ha dicho? El próximo año de la A ver, tomemos un acuerdo. ¿A qué hora es el eclipse? Es un proceso, pero el momento cúlmine es el pleno sol. A las 4:30. 16:30, ¿habría acuerdo que suspendamos? No. Hay una suspensión. Bueno, suspendemos a las 16:20, 16:20, 16:15, suspendemos hasta las... Cuarto para las 5. A un cuarto para las 5. Hasta cuando amanezca de nuevo, No, pero el eclipse es un lapsus, ¿no es cierto? Es un tiempo de 5 minutos. ¿Una hora todo? No, pero el momento máximo serán 2 minutos. Por lo tanto, vamos a suspender a las 16:15 y volvemos un cuarto para las 5. ¿Habría acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ya, acordado. Ya. Entonces aprovechemos el tiempo entrando la orden del día. Quiero señalar que para la próxima sesión tenemos... A ver, para la próxima... Sí, por supuesto. Para la próxima sesión tenemos invitados a unas personas de la asociación de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, que solicita audiencia para plantear sus inquietudes por la próxima entrada en vigencia de la obligatoriedad de extensión de la guía de despacho electrónica. Por lo tanto, quiero solicitar que la comisión podamos invitar al director nacional de Impuestos Internos o la persona que él designe, porque este es un tema de factura electrónica y que va a entrar pronto en vigencia. Hay mucha preocupación sobre esto y por lo tanto debiera haber alguien aquí de Impuestos Internos. Entonces, acordado para que venga el director nacional de Impuestos Internos o, en su defecto, la persona encargada del Servicio Nacional de Impuestos Internos que él designe. También quiero iniciar la orden del día con el proyecto, ¿sí? Diputado Pedro Pablo López. Presidente, tengo entendido que hoy día vamos a recibir también a la corporación Greyhound de perros galgos, de carreras de perros. Sería bueno quizás empezar con ellos rápidamente y después seguir la discusión quizás de los otros proyectos de ley, porque ellos vienen, claro, que pasen ellos quizás, ¿puede ser? A ver, tenemos en primer lugar, están acá. Tenemos en primer lugar de la tabla el proyecto de ley sobre las servidumbres y tenemos invitado a un profesor de Derecho Civil aquí presente y también hemos acogido la solicitud a instancia del diputado Sauerbaum de los dirigentes del tema de los perros galgos. Tenemos media hora antes de la suspensión, porque vamos a suspender por un hecho histórico y posteriormente vamos a hablar. Entonces, yo recabaría la... Si el profesor, si él pudiese esperar 15 minutos
Salvo que tuviera un problema que obviamente responderíamos los... No, por ningún problema. Ya, perfecto. Eso es para que podamos... Para tener más, hablar in extenso en materia civil, que yo soy abogado también y sé que el derecho civil es algo más arduo. Entonces, ¿puede esperar, señor profesor? No, acá, aquí mismo, puede esperar aquí. Entonces, vamos a darle la palabra a los representantes de la Corporación Nacional Greyhound de Pistas de Chile, don Cristian Fernando Larenas y don Oscar Núñez, en relación a un proyecto de ley que se está tramitando con el objeto de prohibir y sancionar la organización de carreras de perros galgos. Entonces le ofrezco la palabra a don Cristian Larenas, a don Oscar Antonio Núñez. Oscar Antonio Núñez. Tiene la palabra, don Oscar. Bueno, con la venia del señor presidente y de todos los honorables diputados que están presentes, queríamos principalmente poner al día a esta comisión respecto de lo que es y de lo que ha sido la tramitación del proyecto que busca prohibir las carreras de galgos en Chile. ¿Ya? En ese sentido, lo que yo voy a hacer es principalmente una especie de raconto, una especie de recopilación de antecedentes explicativa y también, en cierto sentido, cronológica respecto a lo que ha ocurrido en la tramitación que se lleva a cabo en otra comisión, que es la Comisión de Medio Ambiente. Quisiéramos partir señalando, en primer lugar, que este es un proyecto que viene inspirado con ideas extranjeras. Este es un proyecto que nace en Barcelona, en España, en una fundación que se llama Libera, que tiene una inspiración vegana, esto es, una ideología especial que considera que los seres humanos y los animales son básicamente lo mismo y por lo tanto tienen exactamente los mismos derechos. Ellos trataron de imponer esta prohibición en España, pero fracasaron. Y una de las consideraciones importantes para explicar es que los perros, perro galgo, existen varias razas, ¿ya? Y aquí hay dos grandes líneas de razas y que es muy importante para efectos del proyecto clarificar, que son los galgos de velocidad y los galgos de resistencia, que son distintos tipos de perros, fenotípicamente son distintos, y en este caso específico se trata de lo siguiente. Lo que se trató de prohibir en España era la cacería con perro, que también es una práctica tremendamente arraigada en nuestro campo y que en aquellos lugares en que la ruralidad y específicamente el territorio es más agreste, no hay tal conectividad como lo que es, por ejemplo, las zonas más urbanas, es evidentemente incluso hasta el sustento de algunas de las familias para poder obtener incluso su alimento, ¿ya? Al respecto, entonces, quisiera decir que acá se hace una modificación, el proyecto fracasa en España y llega a Argentina, y de Argentina se encuentra con la tormenta perfecta de la pugna entre el kirchnerismo y el macrismo, y logran imponer una prohibición en las circunstancias de que en Argentina hay un empate técnico en la votación, pero logran imponer por muy pocos votos, algo así de 5 a 10 votos, y logran imponer la prohibición, y en parte evidentemente había un sesgo, lo que era la parte urbana, que estaba representada por el macrismo, y lo que eran las regiones, que estaba representada en este caso por el kirchnerismo. La verdad que el tema se politizó y es una cosa tremendamente lamentable, y esperamos que aquí no ocurra respecto a este proyecto, ¿ya? En este caso puntual, una vez que se impuso esa prohibición, lo que intentaron hacer estas agrupaciones fue trasladar inmediatamente la misma política a Uruguay en primer lugar, luego a Brasil y luego a Chile, bajo el concepto de que supuestamente los galgueros argentinos, que son tan malos, estaban viajando a Chile a hacer carreras donde era legal. Y la verdad que todos sabemos que debido a las barreras, lo que es ingresar a un animal a Chile que tiene un periodo de cuarentena es una cosa imposible. Llega este proyecto a Chile, ¿ya? Y hace 5 acusaciones. Ya quisiera explicar cada una de ellas para ver el sustento. Una de ellas es que aquí se da una cadena completa de maltrato animal que va desde la tenencia, la preparación, la alimentación, ya el trabajo que se hace, por ejemplo, en la misma carrera, y que eventualmente los perros serían hasta descartados una vez que corrieran. O sea, si no les daba el resultado a los galgueros, los colgaban. Exactamente, se descartaban, incluso ponían unas fotos que eran terribles con perros colgados, cosas que no corresponden a la realidad chilena. En segundo lugar,
se hizo una segunda acusación, que es el abandono de perros. Y para esto se puso un caso especial, que es el caso del perro Timón, que todo el mundo lo conoció últimamente, y que se trata de un perrito que encontraron en la localidad de Los Andes, me parece, ¿ya? Y es un perrito que no corresponde ni siquiera a la raza de los perros galgos, específicamente los que corren, sino que es un perro claramente de inspiración española o cazador. Desde ese punto de vista, entonces, la fundación que promueve la causa estableció que el abandono de los perros que ellos tenían por lo menos registrado alcanzaba a 60 perros. Y nosotros pudimos registrar que la Intendencia Metropolitana habló de que en Santiago solamente habrían cerca de 500.000 perros callejeros, y por otra parte la subdere correspondiente había establecido cifras alrededor de los 100.000 a 150.000 perros, pero para ser bien claro con la información hay que decir que en Chile jamás se ha hecho un censo de animales, nunca se ha hecho un censo de perros, y en ese sentido todas las cifras son estimativas dependiendo un poquito del nivel y del método que probablemente utilice la autoridad para funcionar. A modo de dato, quiero decir que cuando se tramita la ley de tenencia responsable, tampoco existía este catastro de perros. Ya no se había hecho uno, y lo único que se había hecho había sido una consulta que se hizo en la Municipalidad de Santiago, de la cual se extrapolaron cifras para todo Chile, con lo cual en eso nos da una idea fundamental respecto de que realmente nadie sabe cuántos perros hay en las calles. Pero si tomamos los números que nos dan las autoridades, 60 perros que nosotros sabemos por el sistema de chipeo, que no corresponden a perros que participan en las carreras, es una cifra cercana a la relevancia estadística de 0. O sea, estamos hablando de que en 500.000, en principio, que es la cifra que maneja la Intendencia, 60 perros es prácticamente una insignificancia. Y además de eso, claramente ninguno de esos perros pudo ser reconducido en ningún momento a ser un perro que participara en las carreras. O sea, desde ese punto de vista, esa acusación también cayó por su propio peso. Después, en tercer lugar, se acusó también de que aquí había una cadena de apuestas ilegales. Y aquí comete un error fundamental el proyecto, en el sentido de que las apuestas en las carreras de perros no corresponden a la realidad chilena, porque las apuestas efectivamente existen en las carreras de perros en Estados Unidos, en Europa, en Australia y en otros países en donde tienen sistemas montados así como algo así como el teletrack, ¿ya? Como las carreras del hipódromo, y desde esa perspectiva, evidentemente en los campos nadie ha visto una apuesta en línea ni algún tipo de sistema de apuesta que busque eludir impuestos. Al respecto, se le solicitó por la Comisión un informe al respecto del Servicio de Impuestos Internos, y el Servicio de Impuestos Internos fue tajante en señalar que aquí no había registros de actividades de apuestas, y específicamente informaron ellos es que la entrada de las personas que asisten a las carreras estaba grabada con el impuesto del IVA. La otra acusación, que es una acusación ya un poquito más grave, es que estas carreras serían una especie de antro en el cual se promovería el uso y el consumo de drogas, algo así de narcotráfico, ¿ya? Al respecto, concurre a la Comisión de Medio Ambiente la Videma, el jefe metropolitano de la Videma de Santiago, y descarta absolutamente esto, señalando que ellos habían oficiado a aduanas y también a las unidades especializadas en tráfico, y que no había ningún registro de que en las carreras de perros se hubiese llevado a cabo ningún tipo de narcotráfico ni denuncias siquiera existían. Con respecto al primer punto, que es el delito de maltrato animal, también habían realizado fiscalizaciones específicamente acotándose a los años 2018 y 2019, y lo que informaron es que, habiendo realizado fiscalizaciones tanto a los canódromos que están preestablecidos, que están regulados por la corporación, como aquellos que son más informales, no había habido ningún tipo de abandono ni maltrato, ni ninguna de las conductas que están tipificadas en el artículo 291 bis y 291 ter. Y en ese sentido también fue tajante. Por lo tanto, como podemos ver, todas las acusaciones en las cuales se va montando este proyecto van cayendo porque resultan ser falsas. O sea, el problema que se denuncia no es tal. Y aquí es donde viene un cambio importante, que es un cambio en la actitud de la sala, en el sentido de cambiar el tema de discusión. Porque la otra acusación que viene es una acusación que nosotros podríamos denominarla el tema valórico, que consiste en lo siguiente. Consiste en que acusan que es maltrato animal, en este caso puntual, el hecho de que un perro se use para un fin distinto de lo que es ser mascota o animal de protección, ¿ya? Esto
contraría expresamente el tenor claro de la ley de maltrato animal, ¿ya? Esto claramente aquí hay un ir absolutamente en contra del texto de la ley que no solamente lo reconoce, sino que lo permite y lo regula, que eso es lo más relevante. Al respecto, quisiera explicar que ellos hablan de que aquí hay una cosificación del animal que es inmoral, que es injusta y que en sí constituye maltrato animal. Y este viene a ser, para nuestra visión como corporación, ya viene a ser el punto central de la discusión, porque una diputada, honorable diputada, señaló, y yo quiero citar textualmente porque son palabras que a uno le quedan grabadas a fuego, diciendo: nosotros comprendemos que los galgueros han demostrado aquí que cuidan sus animales. Nosotros comprendemos que esta gente además realiza tenencia responsable porque, según la cifra que informa la Subdere, tenemos aproximadamente cerca de 11.000 perros chipeados, que es uno de los requisitos que tiene la corporación, y que obviamente ningún perro puede participar en esta competencia, así que no está debidamente registrado, y por lo tanto ese perro y toda su trazabilidad va a ser siempre reconducida a su dueño. Eso es lo importante. Entonces esta señora dice que aquí entramos en el tema de fondo, dice ella, que es que no nos importa que hagan tenencia responsable, no nos importa tampoco que de esta actividad existan fuentes de trabajo y que se puedan perder estas fuentes de trabajo. Aquí lo que nos importa es que como sociedad empecemos a discutir que los perros tienen exactamente la misma dignidad que los seres humanos y que es necesario reconocerla. Entonces, pasamos en otro plano. Por otra parte, el presidente de la comisión también señala que la misión de los diputados es cambiar el mundo. Y lo dijo expresamente, está en audio, ¿ya? Que la misión de los diputados es cambiar el mundo. Y en ese sentido nosotros empezamos a ver que el proyecto toma un cargo y un cambio y un curso completamente diferente, ¿ya? Encontramos también que ante los informes claramente, por ejemplo, la VIDEM en este caso, que están compuestos por 8 veterinarios, explicaba, uno de los diputados que está a favor del proyecto dijo: miren, a mí no me importa lo que señalen los veterinarios, lo que me importa es que yo veo correr el perro y yo veo que está triste y yo veo que no está feliz. Entonces, en ese punto yo quisiera explicar el cambio que viene y qué es lo que realmente hay detrás de este proyecto. ¿Me da un segundo que se me acaba el combustible? Lo que yo quería explicar es lo siguiente. En este proyecto subyace detrás una idea de moral. Y el problema es que esta moral no se ha validado ni con pruebas científicas, ni con informes de expertos, ni con ninguna cosa, sino que nosotros tenemos que asumir que es una moral que existe y que esa moral la tenemos que aceptar. Es una moral, es una verdad absoluta, una verdad revelada, ¿ya? O sea, si nosotros no usamos los perros en la forma que ellos dicen, cómo dicen, cuando ellos lo dicen, estamos cometiendo maltrato animal y tenemos que ser censurados, ¿ya? Quisiera decir que a nosotros ni siquiera se nos dio la posibilidad de hablar en esa comisión. Y nosotros entendemos por qué. Porque nadie está dispuesto a oír una cosa tal vez cuando alguien tiene la verdad y la verdad absoluta no está dispuesto a escuchar otra cosa. Al respecto quisiera decir que esta moral nosotros la hemos estudiado. Ya se encuentra en algunos textos fundamentales del animalismo. Por ejemplo, el caso de Peter Singer, el profesor Peter Singer y otros profesores más, Francione, ¿ya? En que ellos claramente plantean que el ser humano se encuentra en igualdad de condiciones que los animales absoluta. Esta igualdad es absoluta y que de esto derivan ciertas cosas. La primera de ellas es que nosotros no podemos ser dueños de un animal porque eso es explotación. Nosotros no podemos comernos un animal porque eso evidentemente es algo así como un canibalismo. Nosotros no podemos realizar la agricultura porque la agricultura significa explotar, quitarle, por ejemplo, la leche a una vaca, violarla si es que la van a inseminar, ¿ya? Drogarla si es que la están implantando, ¿ya? Esta es la filosofía que está detrás de esto. La filosofía que está detrás de esto señala lo siguiente, que si fuese necesario para curar el cáncer, nosotros nos vamos a oponer a que se haga testeo en animales, pero nosotros sabemos que toda la medicina que se ha generado en relación no solamente a los seres humanos, sino a los mismos animales, es una medicina que viene de la experimentación con animales. O sea, por ejemplo, un buen ejemplo de esto es el caso de las transfusiones de sangre, que fueron posibles gracias a las experimentaciones en el Macacus rhesus. Y por eso, cuando a usted le preguntan si se queda en una transfusión de sangre, es ¿qué pH tiene usted? Es ¿qué factor tiene usted? Le preguntan
factor RH positivo o negativo. ¿Por qué? Es RH en honor al monito que se utilizó para hacer la experimentación. Entonces nos encontramos en que este proyecto lo que busca realmente es imponer una visión de la vida. Y aquí nosotros quisiéramos decir algo bien tajantemente. En primer lugar, que la Iglesia y el Estado en Chile se separaron hace bastantes años ya, han pasado bastantes décadas, y si hoy día una persona quisiera decir lo que dijo la diputada en el sentido de los seres humanos, yo creo que habrían hordas de orcos ya tratando de atacar a quien sea que lo diga, y que sería lo siguiente: como ella reclama que la dignidad del perro o del animal está en el mismo nivel que el ser humano, si alguien quisiera decir que la dignidad del ser humano, por ejemplo, es tomada de imagen y semejanza de Dios, yo creo que no habría ninguna persona que estaría dispuesta a poner eso en un proyecto de ley hoy día. Nadie estaría dispuesto a hacerlo, porque afectaría garantías constitucionales, por ejemplo, la libertad de conciencia. Entonces aquí lo que se nos está diciendo en este proyecto, que es las carreras de galgo, es: a mí no me gusta, a mí no me parece, mi moral no me permite aceptar lo que tú haces, y por esa razón yo voy a usar la metralleta, la fuerza, el carabinero para imponerte una visión de la vida. Y por esa razón a nosotros nos parece que, no justificándose nada en ninguno de los elementos que están establecidos en la ley, el proyecto tiene que rechazarse por el contenido ideológico que tiene, porque hoy día en una sociedad libre, en una sociedad moderna, evidentemente es absolutamente intolerable, es inaceptable que alguien venga a imponerle una creencia a otra persona usando el poder coercitivo del Estado. Guerra el diputado que dice que los diputados estamos para cambiar el mundo. La Constitución dice que los diputados están para hacer el bien común, ¿ya? Y el bien común es el bien particular de todos conseguido en comunidad. Y desde esa perspectiva, evidentemente, este proyecto le busca hacer mal a mucha gente, que estamos hablando no solamente de los tenedores de perros. Aquí hay un montón de otras personas que no han sido tocadas directamente por este proyecto, pero que están en la línea. O sea, si aquí se buscara el bienestar de los perros, nosotros veríamos medidas de mitigación, por ejemplo. ¿Qué van a hacer con todos estos perros si esta gente mala los va a botar cuando sepan que no pueden correr con los perros? Bueno, nadie responde eso, nadie pregunta, nadie quiere responder. Bueno, ¿a dónde se van a ir esos 11.000 perros? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Ya? Este proyecto no propone ninguna ventaja, no propone ninguna mejoría, no propone ninguna cosa que beneficie en nada a ningún perro. Y eso hace que sea incorrecto e inmoral. Ese es, en parte, es lo del proyecto. Ahora, para terminar, quisiera hacer un pequeño repaso de cómo es el sistema que nosotros tenemos construido hoy día, porque dentro de las cosas que ocurrieron en esa comisión y en ese debate, es que nadie nunca jamás habló de lo que nosotros teníamos en materia de legislación. Y es importantísimo porque varios países del mundo consideran que la legislación animalista que tiene Chile es una de las más avanzadas que existe, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona ese sistema? Por ejemplo, en el sistema de la protección de animales funciona de la siguiente forma, ¿ya? Cuando se comete un hecho que puede ser delito, ocurre lo siguiente: se pone en proceso el sistema constitucional de garantía de derechos de las personas. Por ejemplo, el derecho a defenderse, la igualdad ante la ley, el derecho de la presunción de la inocencia, por ejemplo, y hay el derecho, por ejemplo, a recurrir en los recursos correspondientes cuando corresponda. En este caso, al criminalizar de antemano la actividad, pasan todos esos derechos, por así decirlo, a ser conculcados inmediatamente por el proyecto. Por esa razón no puede prohibirse esto, porque en una legislación moderna lo que se castiga es hechos y no a personas por el hecho de ser como son. Esa es una de los principios fundamentales sobre los cuales está constituida o está construida, por ejemplo, el delito de maltrato animal en el Código Penal. Y con respecto a lo que es la tenencia responsable, quisiera decir que hace menos de 6 meses atrás, en agosto de 2018, 6 meses desde que está el proyecto, se regulan las carreras de perros como tal por el Ministerio de Salud en el decreto 1007. Y desde esa perspectiva, ya cuando se nos dice a nosotros que aquí hay una falta de regulación, eso es una falsedad absoluta, porque el decreto expresamente lo contempla, lo tiene. Entonces, nosotros vemos que bajo ningún respecto aquí habría una ventaja o utilidad. Quisiera terminar señalando que nosotros hemos cooperado con una indicación en la cual hay un punto
que así yo creo que puede ser interesante de considerar por esta honorable comisión, y que es el hecho de que es posible que la ley otorgue herramientas a la gente que tiene animales para la autofiscalización. Por ejemplo, a través de la posibilidad que tienen los veedores de las carreras de tener que registrar su actividad y que, por ejemplo, exigirle que en su calidad o condición de veterinario, en su condición de dueños de establecimientos, de organizadores de carreras, tengan la exigencia de reportar todos los delitos que puedan observar bajo su mandato. Eso, señoría. Gracias, don Óscar Núñez. Óscar Núñez. Sí. Don Cristian Larenas, ¿quiere agregar algo a la intervención? Pues ya estamos casi en el equipo. ¿Aló? Sí. Buenas tardes, honorable comisión. La verdad que como presidente de la Corporación Nacional de Greyhound de Pista de Chile, primero que todo agradecerle porque son muy pocas las instancias que tenemos para poder hablar. Y cuando hablamos, por lo general como nos pasó el fin de semana, que se hizo una marcha masiva en todo Chile, que se reunieron más de miles de galgueros desde Puerto Aysén hasta Copiapó. Varios canales de televisión los cubrieron, pero ninguna salió. En realidad no. Los galgueros son demasiado ordenados. Fuimos felicitados por la autoridad porque fue una marcha impecable, con niños, familias, con ningún tipo de disturbio, disolviéndose en forma pacífica como lo habíamos establecido, y me parece que eso no vende, no es importante. Pero bueno, no importa, nosotros vamos a seguir en la misma línea porque somos gente de esfuerzo, somos gente de trabajo y gente de bien. Como corporación, bueno, quería decirles que hay cosas que han sucedido. Por ejemplo, en la Comisión de Medio Ambiente el 24 de mayo se estableció ya el informe que envió la SUDERE, por eso que la SUDERE fue invitada 3 veces y no se presentó porque ya había enviado el informe hacía ya un rato, el cual consta, que ustedes pueden revisarlo, se lo vamos a hacer llegar, que ya hay casi más de 10.000 perros galgos inscritos en el registro nacional, y nos quedan muchos más por inscribir, que bueno, tienen la premisa de que la página, a veces el soporte técnico de la página para inscribir los perros se cae, o el mismo galguero que trabaja de sol a sol, es un tipo muy trabajador, no puede ir a la MUNI para ir a hacerlo en forma presencial, pero estamos trabajando en eso para que la totalidad de los perros que tenemos inscritos, o sea, que tenemos chipeados, puedan inscribirse, pero ya es una masa gigante, y esto demuestra nada más que la tenencia responsable que hacen los galgueros de Chile contrapone lo que se dice de nosotros, o sea, estos son archivos legales. También, aparte de decir de lo de la Videma, que ha recibido cientos de instancias donde ellos verificaron con sus 7 u 8 veterinarios que no había ningún tipo de maltrato animal. Esto es muy importante decirlo porque maltrato animal es lo que la ley dice, no lo que las personas creen. Eso es muy importante establecerlo. También establecer que nosotros tenemos un marco regulatorio súper importante, súper grande, que se está implementando ya en 60 canódromos a contar de Antofagasta a Coyhaique, y hay 20 canódromos más que están pidiendo entrar a la corporación, que es muy importante porque aquí se ve un tema ordenado, ¿cierto? Aquí hay un tema que está trabajando ya hace 2 años, y también le vamos a dejar una copia a ustedes de toda la autorreglamentación que tenemos, y como decía Óscar, que seguimos al pie de la letra la 21.020, sobre todo en el artículo 11 y 12 de su reglamento de agosto, que habla sobre las competencias de mascotas, ¿cierto? Las competencias deportivas de mascotas. Importante también que en esa comisión se habló de algunos estudios, ¿cierto?, internacionales, que hablaban de, bueno, 30.000 perros que se mataban al año. Fue una veterinaria, y dijo que aquí se mataban 30.000 perros al año, que no llegaban a los 4 años, y cuando se le preguntó si esos estudios eran de Chile, obviamente la respuesta fue no, porque no hay estudios en Chile. Nosotros como corporación ya estamos trabajando en eso, ya tenemos 8 o 10 veterinarios, estamos levantando información, estamos haciendo informes post competencia, con el cual vamos a tener en un plazo menor o mediano plazo, vamos a tener ya información, vamos a poder hacer gráficos sobre accidentabilidad y todo ese tipo de informes que son realmente los que importan, que son los que se hacen aquí en Chile. También nos dimos el trabajo de traducir todos los informes que trajo la veterinaria, y hay muchos que realmente no son la realidad. El más importante, ahora cabe decir que esos estudios eran del 2005. Bueno, el último estudio que se hizo en Australia, para seguir la línea que llevaba la veterinaria, se hizo en el 2016 por la Universidad de Sydney, y una de las grandes conclusiones fue que el 80% de las lesiones bajarían si es que las pistas fueran en recta y no más de 300 metros.
justo lo que se hace en Chile. O sea, los galgueros chilenos, aquellos que son mirados en menos por muchas instituciones, hicieron lo correcto. A lo mejor sin querer, a lo mejor por falta de recursos va a ser una cancha en óvalo, como se corre en todos los países del mundo. Pero en Chile se corre en recta y en 300 metros máximo. O sea, la Universidad CINDE, si estuviera aquí, nos daría un aplauso a los galgueros porque realmente hacemos lo que ellos piensan que está bien. Incluso ya están cambiando pistas en Australia del óvalo a la recta. Entonces nosotros estamos tranquilos porque estamos haciendo las cosas bien. Ahora, como le digo, el galguero ha sido, la palabra galguero ha sido muy ensuciada. La verdad que nosotros pensamos que, bueno, si hay abandono o hay un porcentaje menor que pueda hacer algo de ese tipo, obviamente nosotros tenemos las instancias para las denuncias. En nuestra página web existen formularios de denuncia. Nosotros ya estamos implementando los comisarios en todos los canódromos de Chile y también digamos, está todo implementado el tema de la multa y todo lo que es concerniente a las personas que estén haciendo las cosas mal. Estamos también contando con veterinarios y, como le digo, es un trabajo que se está haciendo paso a paso. Pero sí estamos muy contentos y estamos muy esperanzados que esto va hacia allá. Ahora nosotros, como le decía, nosotros nunca hemos querido decir no tenemos nada malo, no queremos mejorar, obvio que no. Estamos siempre dispuestos a mejorar, estamos dispuestos a escuchar, estamos dispuestos a seguir por el bienestar de los perros. Creemos netamente que este proyecto de ley no le aporta nada al bienestar de los perros, que nadie se va a hacer cargo de los perros después. Nosotros decimos, aquí estamos los galgueros, con 10.000 perros inscritos, con 10.000 dueños responsables y creciendo, para que ellos estén con nosotros como siempre lo han hecho de principio a fin, porque son nuestras mascotas, porque son parte de nuestra familia. Muchas gracias. Gracias, don Cristian Larenas y don Oscar Núñez. Vamos a tener que suspender, pero antes quiero tomar el acuerdo con la comisión de que podamos pedir a la biblioteca un informe del derecho comparado, cómo es esto en Australia, en Estados Unidos, en otros países, cómo es la legislación en relación a los perros galgos, para tenerlo como insumo de esta comisión. Señalarles que nosotros solicitamos a la Cámara, a la mesa, a la Secretaría de la Cámara, que este proyecto fuera remitido a esta comisión y fue rechazada esa solicitud, de manera que el proyecto, la Comisión de Medio Ambiente va a continuar y esto va a llegar a la sala y ahí nosotros tendremos la oportunidad, de manera que toda esta información que ustedes nos puedan dejar y que nosotros podamos recabar, nos va a permitir formarnos también un fundamento, una opinión sobre este tema. Vamos a suspender por media hora y volvemos, porque esto va a ocurrir en 100 años más, no sé, 3 años. Ya, gracias. Pedro Harris de la biblioteca, yo creo que lo hizo bien, pero muy técnico. Por tanto, mi explicación va a ir enfocada a lo que ocurrió el día martes 14, haciéndome cargo puntualmente de cada requerimiento o consulta que salió mientras ustedes intervinieron, ¿vale? La primera cuestión que tenemos que analizar dice relación respecto a si existe o no una normativa reiterada en el Código Civil frente a lo que establece este proyecto de ley. Porque en la sesión del día 14 se estableció que habrían en potencia 2 artículos del Código Civil, el artículo 847 y el artículo 850, que en cierta forma podrían ser reiterativos a esta idea de legislar que nos propone este proyecto de ley. Yo creo que no hay reiteración en lo absoluto, y lo demuestra de la siguiente manera. No voy a leer las normas porque en verdad sería reiterativo, pero el artículo 847 del Código Civil establece servidumbres de tránsito, pero cuando hay 2 predios de dueños distintos y sobre esa base, habiendo 2 predios de dueños distintos, uno de ellos quiere ejercer una servidumbre. Luego, en ese artículo 847, la servidumbre no es legal. Significa que el Código Civil no establece ni tampoco impone directamente la servidumbre, sino que el dueño del predio dominante lo que tiene que hacer en su momento es pedir ante un tribunal que se reconozcan 2 cosas, y esto es lo importante. En primer lugar, que tiene derecho de servidumbre, y en segundo lugar, cómo ésta se puede materializar efectivamente en los hechos. Luego, el artículo 850 del Código Civil, en cierta manera, es el más parecido a este proyecto de ley,
porque ahora tenemos un predio de propiedad de un dueño y ese predio, que está obviamente aún sin división, colinda con un camino, camino público. Y ese predio, que es un todo indiviso, que colinda con el camino, después se va a lotear. Y en el loteo resulta que uno o más de los lotes quedan desprovistos de un acceso al camino. En ese caso, el artículo 850 del Código Civil establece servidumbre legal. Está diciendo, mire, usted, señor del predio dominante, tiene derecho a servidumbre a pasar por acá. Lamentablemente el Código, en ese artículo, no se hace cargo de lo que dice en relación con la materialización de la servidumbre. Dice, tiene el derecho, pero vea usted cómo lo ejerce. Y ese vea usted qué hace el Código. Lo entrega al acuerdo con el dueño del predio sirviente y si no hay acuerdo, el subsidio a la justicia. Lo que también dijo en su momento un diputado en orden a que lamentablemente está judicializado, yo creo que es así. En ese sentido, el proyecto del diputado Alinco es bien parecido, y otros, es muy parecido al artículo que acabo de comentar, al artículo 850, porque el proyecto también razona sobre la base de que hay un predio que se procede por indiviso, sin división, y al lotearlo resulta que hay un predio que queda desprovisto de acceso al camino. Habría una manera de poder zanjar el problema de esta congruencia de normas y hacer que el artículo 850 del Código no sea el mismo que el del proyecto, y es por el principio de la especialidad. Porque el Código Civil, el artículo 850, se refiere a cualquier tipo de predio, rural, rústico, urbano, sin distinguir. En cambio, el proyecto está inserto dentro del Decreto de Ley 3.516, que es para un predio en específico que es el rústico. Por lo tanto, ¿qué podría hacerse si se establece la idea de perseverar en este proyecto? Tener por base el principio de la especialidad y por sobre él decir que como esto es norma específica respecto de predios rústicos, es norma especial y prima y prevalece por sobre la norma general. Y así lo estamos separando el artículo 850 y no existe una colisión de normas. Si esto fuese una especie de clase en la universidad, yo a mis alumnos les diría algo así como, si aceptamos esta dualidad de normas, dime qué tipo de predio vas a dividir y te diré qué norma de qué código o ley aplicar. Así es que, si aceptan esto. Si es rústico, aplicamos decreto. Pero si no es rústico, aplicaríamos Código Civil si es que ambas fueran leyes vigentes de la República. ¿Bien? Así salvamos esta primera parte de las dudas que tuvieron. Luego, en esta misma sesión del día 14, el diputado Jorge Radget, ¿está bien dicho, no, el apellido? Sí. Jorge Radget, pidió aclarar si es que el predio sirviente pierde el dominio sobre la faja de servidumbre de tránsito o no. La idea que subyace en el proyecto y en el artículo 850 del Código Civil hace que no se pierda el dominio de la franja de tierra donde se ejerce la servidumbre por parte del dueño del predio sirviente. Porque esta no es una servidumbre que vaya a expropiar parte del terreno, como es una servidumbre legal de utilidad pública. Como es en utilidad privada, no hay expropiación. Por lo que hay una carga, un gravamen, un límite, pero no deja de ser dueño, por eso, por supuesto, el dueño del predio sirviente. Además, también el diputado, en esa intervención, señaló que el proyecto innova en cuanto a que ya no se requeriría demandar para obtener el derecho. Yo también estoy de acuerdo con lo que él dice. En el fondo, si este proyecto llega a buen puerto, no hay que demandar ante un tribunal para que se reconozca que existe el derecho. Ya por ley existe. Pero no por eso el tema no hay que judicializarlo. Porque una cosa es que exista el derecho y otra cosa es cómo se implementa en la práctica el ejercicio del derecho. Y eso quizás podría recurrirse a la vía judicial, salvo una propuesta que después les traigo. A continuación, el día de la sesión, la diputada Loreto Carvajal planteó dos cosas que, a mi opinión, son muy importantes, que creo que deben tener, por favor, en consideración. La primera es que la diputada se refirió al debido cuidado en la contratación por parte de una persona que quiere comprar o adquirir de manera onerosa un bien que está loteado y que no tiene una salida, digamos, directa a un camino de derecho, a un camino público. Ella habló del debido cuidado. Yo creo que eso es, en derecho civil, algo fundamental. Cada vez que un particular quiere celebrar un contrato, debe ser extremadamente cuidadoso en los términos del contrato. Sobre todo si es que estamos viendo la posibilidad de contratar respecto de un bien raíz. ¿A qué quiero ir con esto? El debido cuidado, cuando uno compra un inmueble, viene dado básicamente por el estudio de títulos. Esta norma del proyecto, si llegase a ser ley, simplifica el cuidado que debe tener un futuro comprador. Porque en el fondo está diciendo, mire, usted no investigue para atrás los títulos para ver si existe o no servidumbre, porque por ley ya existe. Bajo ese punto de vista, entonces, simplifica mucho el deber de diligencia que debe tener un futuro comprador.
Pero si no hay una modificación sustancial al proyecto, queda pendiente otra cuestión, que es lo que en el fondo quiero transmitir. Habría un derecho ilusorio. Existe el derecho, pero no está la posibilidad de materializarlo en algo concreto. Y eso, si no está establecido al día de hoy en documentos inscritos en el conservador, no habría cómo poder ejercer la servidumbre. Luego, la diputada también dijo algo, a mi juicio, interesante, y es que ella entiende de que del texto del boletín 268 número 1, guión 1, ella entendió que la servidumbre de tránsito es para ejercerla a pie. ¿Ya? Esto está por favor en los audios que vi el fin de semana. Les digo al tiro comisión de que eso no es así. Una servidumbre de tránsito en Chile no exige que sea ejercida a pie. Hoy día se puede establecer perfectamente la servidumbre sea ejercida para transitar a pie, puede ser en vehículo, tracción animal, portando un animal, etc. Por lo tanto, no se requiere que sea solamente a pie. Ahora, bajo ese punto de vista, creo que es importante tener en consideración el ámbito de aplicación del decreto. Porque este decreto habla de predios rústicos, esto es, inmuebles con aptitud agrícola, ganadera o forestal. Básicamente puede pensarse que son predios que están vistos sobre la base de que ejercen una actividad agrícola, ganadera o forestal. Y sería casi imposible su ejercicio como actividad agrícola, ganadera o forestal si el tránsito fuera a pie. O sea, ¿cómo podemos transportar mercaderías, cómo podemos transportar animales si no es, por ejemplo, con un vehículo motorizado y que, por supuesto, el vehículo pueda transitar de forma eficaz por un camino? Así es que no está la diputada, pero en el fondo lo dejo presente de que no se requiere que sea a pie, esto perfectamente puede ser una faja mucho más amplia. Ahora, acto seguido, ese día 14, el diputado Ramón Barros dijo algo que yo considero que también es vital. Dijo que el ejercicio efectivo de la servidumbre exige que ya la subdivisión contenga la materialización de la servidumbre. Él dijo, el diputado, ¿qué sacamos con que tengamos el derecho dado por ley si la ley tampoco se va a hacer cargo de cómo esto en la práctica se va a realizar? Bajo ese punto, lo voy a dejar para el final, porque he traído para ustedes una propuesta de lo que podría ser que el ejercicio no sea simplemente ilusorio, que también pueda ser efectivo. Para ir terminando con lo que se planteó el día 14, el diputado don Jorge Sabac señaló que, aun cuando hay servidumbres de pleno derecho, igualmente el tema se judicializa. Si eso es verdad, también estoy de acuerdo. Y la judicialización de la servidumbre viene dada por dos cosas. Primero, por tener que recurrir ante un tribunal para que declare por sentencia que sí hay servidumbre, que sí hay derecho. Y luego también que una sentencia diga cómo se va a ejercer materialmente el derecho. ¿Qué sería quizás un buen proyecto en esta materia? Que nos ahorremos esos temas en la judicialización. Que en lo posible el proyecto pueda decir, mire, sabe que ya hay derecho y además el proyecto culmine con la idea de que ya cuando se hace el loteo, la subdivisión, ya existe la servidumbre hecha. Y no recurramos a tribunales para poder tener que declarar esas dos cuestiones. Dejaríamos entonces para sede judicial, señor presidente, simplemente las contingencias que se produzcan de si es necesaria la servidumbre, de la extensión eventualmente de la servidumbre, cosas que pueden ser más circunstanciales, pero no derechamente con su nacimiento y con su ejercicio. Finalmente, el diputado Urrutia, el día 14 de mayo, señaló que habían jueces que fallaban en contra de la constitución de servidumbres y utilizó la calificación de inexplicablemente. Busqué todo lo que pude hacer en estos 2-3 días de fallos de la Corte Suprema en donde hayan fallos inexplicables respecto a por qué se deniegan servidumbres, y en lo personal no encontré ninguno. Todos los fallos que encontré, señor presidente, miembros de la comisión, dicen relación simplemente a que las servidumbres que se requerían judicialmente no cumplían con su requisito legal. Por tanto, si no cumplen con la ley, es imposible que un juez las declare. Ahora, el proyecto, así como está, como lo presenta el diputado Olinco y otros, dice lo siguiente. En la subdivisión de los terrenos prediales que no cuenten con vías de acceso directo se entenderá constituida de pleno derecho la servidumbre de tránsito a favor de los caminos públicos colindantes. El referido derecho se ejercerá en los términos y condiciones que surja del acuerdo entre el propietario del predio sirviente con la autoridad correspondiente o bien en el modo que termine el tribunal competente a solicitud de quien tenga interés en ello. No creo que la redacción sea de las más felices para buscar la eficacia de lo que se pretende con la moción. Yo creo que lo que se está haciendo acá es un gran paso, pero está incompleto. Creo que no es bueno dar el derecho sin que la ley también se asegure que se puede ejercer el derecho.
y creo que una ley, en este caso, sí puede hacer las dos cosas, conceder el derecho y además permitir el ejercicio legítimo del derecho. Por tanto, de aquí al viernes o al lunes, señor presidente, le enviaré una minuta con todos estos puntos que acabo de relatar vía secretario y con las cosas que buenamente me puedan pedir y que alcance a realizar en un corto tiempo. Mi propuesta sería modificar el tenor literal del proyecto de ley, si ustedes lo consideran a bien, más o menos en el siguiente sentido. En toda subdivisión de predios rústicos, de ahí todos tipos de predio rústico, efectuada en conformidad al presente decreto, los predios resultantes que no cuenten con vías de acceso directo a un camino público tendrán constituidos de pleno derecho servidumbre de tránsito en su beneficio. Hasta ahí más o menos calza con lo mismo que ha presentado el diputado y otros respecto al proyecto. Pero aquí está quizás la varianza. Mismo inciso, punto seguido. Todo título de subdivisión, y cuando digo todo me hago cargo de lo que dijo también el diputado Correa, que en el fondo sea cual sea el motivo por el cual dividamos, que venga lo que viene ahora. Todo título de subdivisión predial deberá contener la faja de terreno en donde deberá ejercerse de manera más eficaz la servidumbre de tránsito, considerando siempre el paso de peatones, vehículos y de animales. ¿Por qué lo implico de esta manera? Porque hay una ventaja que tiene el decreto, que ya está en vigor, y voy terminando, señor presidente, en donde el primer artículo número 1, en la parte final, último inciso, establece que los notarios no pueden autorizar escrituras públicas de enajenación y tampoco el conservador practicar inscripción si no se cumple con el decreto. A mayor abundamiento, luego, el artículo 3 del mismo decreto establece que todo acto o contrato, todo título que se cree en contravención a esta ley, tiene un castigo muy duro, que es la nulidad absoluta. Es casi como decir que ese acto jurídico no existe ante la ley. Por tanto, si se llegase a aceptar la idea de que cuando se vaya a proceder a una subdivisión predial, dentro de los planos tiene que ir ya contenida la servidumbre, autorizada por supuesto por arquitectos, todos los formalismos que nosotros conocemos para llegar a esa división. Y además, eso estar después repetido en la escritura pública de adjudicación, de partición, nos ahorramos justamente este problema de que tendríamos un derecho que no puede ejercitarse, porque tendríamos derecho con ejercicio. Es lo que he traído para ustedes, simplemente no me cargo de las dudas que surgieron el día 14 de mayo, que creo que fueron las más importantes, porque después no hubo una sesión puntualmente respecto del proyecto. Señor presidente, esta es mi intervención, a lo que ustedes me digan, por favor. Bueno, agradecer el trabajo del profesor Eugenio Vázquez en relación a este proyecto. Quisiéramos ofrecer la palabra. Yo lo primero que quiero decir es que siempre encuentro complicado, ¿no es cierto?, establecer en la ley que se establece una servidumbre de pleno derecho, en el sentido de que el dueño del predio sirviente evidentemente o no va a estar de acuerdo o no va a estar de acuerdo exactamente con ese camino. O sea, cuando se dice de pleno derecho, ¿pero por dónde? Exacto. Usted dice que eso se judicializa. Exacto. Y que tendrán que verlo los tribunales. El aporte de este proyecto sería de que no se discute, ¿no es cierto?, que hay una servidumbre, pero se discute en sede judicial por dónde va a ser servidumbre, porque pueden haber muchas alternativas dentro del predio sirviente por donde se constituye una servidumbre. Entonces yo quisiera preguntarle si el hecho que sea, ¿cuál es la ganada, como quien dice, de este proyecto en relación a lo existente hoy día? Eso se discute hoy día en sede judicial. Hoy día, con este proyecto no se discutiría en sede judicial, pero igual hay que discutir por dónde sería el ejercicio de ese derecho. Ofrezco la palabra al autor del proyecto y otros, diputado René Alinco. Bueno, primero agradecer la presencia del profesor Eugenio Vázquez. Bienvenido y agradecer tu presencia acá por darse el tiempo. Muy agradecido. Bueno, esto nace, no es un invento mío, nace de situaciones antiguas, de muchos años. No es problema de este gobierno ni de este Congreso, es casi centenario, por lo menos en la región de Aysén. Pero ¿a qué sucede esto? O sea, la idea nuestra es ayudar a una mejor convivencia del sector determinado de la sociedad y tratar de no perjudicar a nadie. Es un poco soñador lo que digo, pero
esa es la esencia, el espíritu nuestro. Y esto sucede no de aquí a ahora, o sea, digamos de un par de años hasta para adelante, sino para atrás. De familias antiguas, ancestrales, fundamentalmente indígenas, que han estado por muchos años viviendo en un territorio, cuando digo fundamentalmente indígenas, pero no exclusivamente indígenas, pero sí que van en la tercera o cuarta generación. Entonces se subdividieron el predio central, ¿cierto? Y compró un privado, o en algunos casos una empresa, y después, no, pasa, nomás no te preocupes, porque históricamente han pasado por ahí. Es una cosa cultural, no sé cómo. ¿Y qué hay? Y después vienen los dueños nuevos, ¿cierto? Cierran el paso y queda la escoba. Y no pueden salir ni entrar, mucho menos sacar sus productos forestales, agrícolas o ganaderos. Y es esa la situación que pasa en Aysén, de donde yo soy, que pasa en otras regiones del país. Asegurar de qué manera, y fundamentalmente lo otro que también es importante, fundamentalmente son pequeños campesinos, parceleros en muchos casos. Y viene de tal presión por no tener acceso, que obviamente venden y se van a la ciudad a incrementar los ejércitos de cesantes, porque es así. En el caso puntual de Aysén han habido situaciones que ha costado vidas, porque cerró el de la entrada al valle, digamos, la persona que compró legítimamente, porque no hubo él compró, defiende sus derechos, simplemente. Pero ha pasado situaciones de que han tenido que pasar campesinos por alrededor del Río Grande, por ejemplo, allá en el sector del Lago Caro, Río La Paloma, en Aysén, y el campesino que estaba mucho más para adentro del valle, me acuerdo, Antiñirre de apellido, lo digo con nombre, con apellido, Julio Antiñirre, y estaba pasando sus animales, sus vacas, y se arrancó al río y murió porque a la orilla del río no se pudo salvar. Entonces, ese tipo de situaciones y otras es lo que nos preocupa a nosotros. Ahora yo le agradezco, por lo menos creo que usted nos da lo que yo quise escuchar, y lo voy a revisar en las actas, de que por lo menos el proyecto tiene una buena intención y hay que mejorarlo, sin lugar a dudas que queremos mejorarlo. Porque, insisto, la esencia nuestra es ver de qué manera se favorece al que no tiene acceso, pero tampoco perjudicar al que tiene legítimamente la entrada al acceso, porque no sé, y yo comparto que tiene que haber una comisión o un par de profesionales, una comisión tripartita que diga, mire, esta es la mejor parte para pasar, porque no sé, pues no le va a romper un valle, una siembra, por decir algo, que eso también significa ir en desmedro del que cede el paso. Porque por otra parte también, y pasa en mi región, claro, le dan permiso, pero por unos lados que son imposibles construir un camino. Así que le agradezco, profesor, y vamos a estar informándonos y esperamos ansiosos, digamos, las sugerencias que nos quiere hacer. Muchas gracias. Diputada Alejandra Sepúlveda. Gracias, presidente. Primero, sumarme al agradecimiento al profesor. Gracias por venir y además por explicarlo tan didácticamente, ¿no? Lo segundo es que yo creo que es muy bueno el perfeccionamiento que usted hace a la moción parlamentaria, pero llevarlo, porque hoy día yo creo que con la normativa que existe, la subdivisión, prácticamente, ¿no es cierto?, ya no hay esta dificultad, no hay terrenos, ¿no es cierto?, mediterráneos, no existen terrenos que no tengan salida. La mayoría, por eso que planteaba el diputado Ligo, que tenía que ver con predios muy antiguos, etcétera. Pero a mí me gustaría llevarlo a otro punto en relación a los pasos que puedan existir, a pasos que son muy antiguos, de generaciones, y cómo hacemos que esos pasos se puedan respetar hoy día. A mí me preocupa mucho porque una cosa era la tradición que existía en los sectores rurales, y hoy día, ¿no es cierto?, fundamentalmente con los santiaguinos que vienen y que compran y no respetan las costumbres. Entonces, pongo un ejemplo, los arrieros. Los arrieros que, por ejemplo, que están en la zona metropolitana y que quieren pasar a la cordillera, etcétera.
hay una costumbre que es tremenda, que por cada animal que ellos pasan por determinado predio tienen que dar un día de trabajo, ¿ah? Y hoy día en la sequía tienen que dar hasta 3 días de trabajo. Entonces, ¿cómo podríamos? Yo presenté un proyecto de ley que tiene que ver con los pasos, que es una ley de senderos, de cómo poder respetar lo que tiene que ver con los senderos. A ver si en algún minuto también nos pudiera ayudar, poder enviárselo a ver lo que usted opina, porque cómo hacemos que estos senderos que son culturales, que tienen que ver con una tradición, que además nosotros deberíamos decir, bueno, estos no son senderos de 50 años, son senderos de 70, 100 años, 200 años, y que además se podrían certificar incluso, ¿no es cierto?, de que son senderos de mucho tiempo. O sea, a ver si usted también, entendiendo que no es la materia de hoy, el boletín de hoy, pero a ver si nos podría ayudar, cómo lo ha hecho aquí, cómo lo ve, porque está en la Comisión de Cultura, no en la Comisión de Obras Públicas, ni de pensando más bien en cómo poder perfeccionar esa ley. Gracias, presidente. Voy a agregar yo una pregunta al profesor de Derecho Civil en un tema tremendamente importante. Cuando estamos hablando de servidumbre, de paso, ¿consideramos también incluida el acceso a las playas como servidumbre? Porque pienso inmediatamente, en mi mente se me va a Topocalma, una de esas partes, en que se ha discutido el acceso, ¿no es cierto?, a las playas, y el propietario dice, no, que yo quiero por aquí, no, que yo quiero por acá. Entonces, si constituimos, si yo me compro un predio ahí cerca, tendría, si existiera esta ley, de pleno derecho a acceso. ¿Pero por dónde? Volvemos a la pregunta inicial. Bueno, ya vamos a acumular las preguntas a los parlamentarios para que usted pueda, le damos a dar traslado, como se dice. Ahí sí. Muy buenas tardes. Tengo la siguiente inquietud con respecto a este proyecto, y que en el análisis general es un proyecto, como bien señalaba el diputado Alinco, que pretende mejorar las condiciones en las cuales a veces es complejo por la vía de la judicialización, y son tiempos de demora los que se establecen cuando una persona o una familia ha quedado sin la posibilidad de tener la ruta expedita de poder salir al camino o la vía más pública o el acercamiento. Y a veces se encuentra con 2 o 3 predios que están antes de ellos, por lo tanto, a veces las condiciones en las que ellos tienen que transitar no son las idóneas, y por lo tanto sucede lo que él ha señalado, de que a veces se transita por orillas que son de partes que no son accesibles, y por lo tanto también hay alguna pérdida humana, como él señalaba anteriormente. Pero también a mí me gustaría que si en el análisis mismo hay predios que son de comunidades mapuche o personas que son indígenas, y también ellos, en ese caso, si tuviesen que otorgar, y que se genera a veces en algunos casos la servidumbre, también hay que incorporar y revisar la ley 19.253. Por lo tanto, porque hoy día en la comisión investigadora hemos tenido varias sugerencias de comunidad en las cuales ellos señalan, y sobre todo la misma consulta que ha solicitado el actual gobierno, y donde las comunidades señalan de que ellos no quieren modificar la ley 19.253. Entonces, con respecto a la servidumbre, si se trata de predio que es de comunidad, ¿cuál sería la situación atendible y cómo debiera quedar dentro de este proyecto? Por lo tanto, es una de las preocupaciones que lo debo manifestar. Y por otro lado, como señalaba el mismo contenido de este proyecto, que es la división de predios rústicos, efectivamente se requiere que esto fuese mucho más rápido, que pudieran haber a lo mejor alguna instancia que pudiera mediar en estas situaciones y posteriormente, antes que la persona lo judicialice. Damos la palabra, don Andrés. ¿Quiere intervenir usted antes o...? No, le damos la palabra a don Andrés para que después don Eugenio Vázquez pueda responder. Gracias, presidente. Antes que todo quisiera agradecer la presencia del profesor Vázquez, porque efectivamente ha sido muy ilustrativa y en la línea de lo estrictamente jurídico, que tiene que tender siempre, en mi opinión, a dar soluciones prácticas a los problemas que motivan la presentación de estos proyectos, de estas mociones. Quisiera recordar que esta comisión ya tramitó
en su momento la ley 20.623, que fue aprobada o despachada por el Congreso del año 2012. Y consistía justamente en una modificación al decreto de ley 3.516, que es el que regula la subdivisión de predios rústicos. Esa ley lo que hizo fue derogar el inciso penúltimo del artículo primero del decreto de ley 3.516, que establecía la obligatoriedad de consignar en las escrituras públicas mediante las cuales se vendían los predios resultantes de una subdivisión las circunstancias de que estaban afectas a la prohibición de cambio de uso de suelo, establecido en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Como muy bien señaló el profesor, la norma es bastante estricta en cuanto a que el incumplimiento de cualquiera de los requisitos que la ley establece para la subdivisión de un predio rústico acarrea como consecuencia la nulidad o incluso la inexistencia de ese contrato, lo cual acarreó bastantes problemas a muchas transferencias de predios rústicos que no habían incluido esa cláusula dentro de las respectivas escrituras, con lo cual nos encontramos muchas veces con situaciones problemáticas frente a los bancos, sobre todo que cuando estudiaban los títulos de esas propiedades se daban cuenta de que esa cláusula no estaba incluida en la escritura. Al respecto, la jurisprudencia osciló en dos sentidos. Unos fallos de la Corte Suprema dijeron que no importaba que esa cláusula no estuviera puesta en el contrato de arrendamiento porque de todas maneras la prohibición de cambio de uso de suelo estaba puesta en la ley. Pero otros fallos dijeron que al no incluirse y cumplirse en términos perentorios la exigencia de la ley, efectivamente esas escrituras eran nulas y tampoco se podían no solamente inscribir, sino que tampoco se podían sanear ni siquiera por el paso del tiempo ni aún por el acuerdo de las partes. Entonces, frente a eso, nosotros patrocinamos el proyecto que en definitiva esta comisión despachó en el sentido de derogar ese artículo de manera que con esa derogación solucionamos el problema hacia el futuro y además la ley 20.623 lo que hizo fue sanear de pleno derecho hacia atrás todas aquellas escrituras que pudieran no tener esa cláusula, con lo cual solucionamos el problema. Hago esta reseña, presidente, porque el profesor Vázquez tocó un punto que es fundamental y es que esta iniciativa tiene que servir para ayudar la limpieza de los títulos de propiedad de los cuales estamos hablando. Y en ese sentido, tenemos que ser sumamente cuidadosos en cuanto a que el estudio de títulos, tanto hecho por los bancos como por los posibles interesados en adquirir los lotes resultantes de una subdivisión de un predio rústico, sean incuestionables, de manera que no se puedan generar los problemas que esta misma comisión solucionó derogando aquella norma. Y por lo mismo es que tenemos que legislar en el sentido de facilitar la limpieza de los títulos y como consecuencia de eso la facilidad del estudio que los sucesores en el dominio de ese predio hagan hacia adelante en el tiempo. Por lo mismo es que me parecen interesantes las recomendaciones del profesor Vázquez en cuanto al principio de la especialidad, y ahí tengo la primera pregunta para nuestro invitado en cuanto a si, dado ese principio, se van a aplicar supletoriamente las normas del Código Civil en materia de servidumbre, específicamente los artículos 847 y 850. Y también me parece bastante atingente la observación que él hace en cuanto a que cuando se acuerde o se contrate la servidumbre, debe quedar claramente establecido cuáles van a ser los modos en los cuales puede ejercerse esa servidumbre. Si a pie, a través de vehículos de tracción animal o a través de camiones. ¿Por qué? Porque también ha habido jurisprudencia que se ha involucrado o ha entrado al tema de cómo se ejerce la servidumbre. Han habido fallos de las Cortes que se han pronunciado en cuanto a que es posible adquirir por prescripción adquisitiva el modo de ejercer una servidumbre. Por ejemplo, si en su minuto la servidumbre estaba pensada para que fuera ejercida a pie, si con el paso del tiempo el propietario del predio dominante la ejercía a través de un vehículo, bueno, ese modo de ejercer la servidumbre es adquirible por prescripción. No así la servidumbre misma, porque en la servidumbre no cabe, la prescripción adquisitiva no cabe respecto de título inscrito. Entonces, me parece bastante atingente esa observación. Y en cuanto a lo que planteaba la diputada Sepúlveda respecto a la apertura de caminos antiguos, ¿no?, que se han utilizado durante mucho tiempo, bueno, eso quizá nos llevaría más bien a mirar otra norma que es la Ley de Caminos, el Decreto Ley 21.190 del año 30,
y que efectivamente también han habido algunas soluciones que se han ejercitado en la práctica, como por ejemplo solicitarle a la Dirección de Vialidad o a la Dirección de Obras Municipales respectiva la apertura del camino cuando se logra demostrar que ese camino efectivamente existía y algún particular lo ocupó sin derecho para ello. En consecuencia, nos parece que la modificación al decreto ley 516 que está en trámite debe estar inspirada por los mismos principios que en su día inspiraron la ley 20.623, que fue solucionar un problema de títulos que era muy recurrente, sobre todo en los bancos, ¿no? Había regiones como la 7ª región del Maule, en la cual se llegó a aproximadamente un 30% de títulos observados por las fiscalías de los bancos de esa región, justamente como consecuencia de esa cláusula que esta ley derogó. Por lo tanto, me parece que la mirada en cuanto a este proyecto debe ser la misma, debe facilitar la limpieza de los títulos de los respectivos propietarios y por lo mismo tratar de dar soluciones simples a los problemas que tengan las subdivisiones de todo tipo de predios rústicos, sean o no de comunidades indígenas, porque en ambos casos, diputada Nullada, por su intermedio presidente, el problema sigue siendo el mismo, y en consecuencia la solución tiene que ser eminentemente práctica. Yo me consta que una de las razones que motiva la presentación de este proyecto es que en el pasado el Servicio Agrícola y Ganadero, cuando le ha tocado participar en la autorización de estas subdivisiones, no ha tomado la precaución de que el plano respectivo de subdivisión señale claramente en el plano cuál va a ser el camino o el acceso o la servidumbre por la cual todos los demás lotes resultantes de esa subdivisión tengan acceso a la vía pública. Hoy en día eso ocurre raramente porque efectivamente el SAC, a partir de los problemas que han habido, se está preocupando especialmente de que ese camino esté claramente dibujado en el plano. Y es por eso que esa frase, diputado Linco, por ciento del medio presidente, de que la servidumbre tenga que constituirse de pleno derecho es una buena solución desde el punto de vista declarativo, pero de todas maneras tiene que materializarse de alguna forma para que no se produzca la judicialización acerca de por dónde se tiene que ejercer la servidumbre. Y en ese sentido también nos parecen sumamente atingentes las observaciones del profesor Vázquez. Gracias, presidente. Don profesor Eugenio Vázquez. Diputado Alinco, por favor, agregue todo lo que tenga que agregar. Es el autor, usted, don Eugenio, usted dentro de su exposición planteaba que el dueño no pierde el poder de la propiedad, me imagino. A ver si el dominio. Claro, si no pierde y cuando usted se levante con medio atravesado y diga ya, aquí no pasa nadie más, ¿a eso se refiere esa parte? ¿No? Eso. Damos la palabra entonces al profesor Eugenio Vázquez para que responda a nuestras inquietudes. No, es que el tema de camino, el tema de servidumbre de paso, es además que tiene mucha arista, mucha. Estábamos recordándonos aquí los caminos que son del SAC, de la ex-Cora, por ejemplo, que están ahí. Claro, sí, pero no se ha hecho la solución que corresponde, que es por ley, podían pasar a dominio, ¿no es cierto?, de vialidad, claro, de vialidad, porque si no se puede pavimentar nunca. Tiene que ver con que si vale o no la pena colocar algún tipo o en la ley o en algún reglamento, ¿qué características pudiera tener ese camino en términos de esa servidumbre? En el ancho, porque, por ejemplo, en el Servio, si uno quisiera hacer como estos caminos van a dar un camino público, ¿no es cierto? Si tuviéramos la complicación de que en algún minuto la familia, por ejemplo, quisiera hacer una subdivisión para poder hacer subsidio rural, ese camino no sirve. No sirve para hacer. Entonces, si estuviera en el loteo al final, ¿no es cierto?, en esa subdivisión al final, y fuera este tipo de camino, y 3 de los hijos quisieran hacer un pequeño loteo, no sirve ese camino, porque no da un camino público que hoy día están exigiendo en los caminos rurales, y eso hay que tenerlo también para el Ejecutivo, 15 metros de ancho. Entonces, yo no sé si hay alguna especificación, ¿no es cierto?, en términos de qué tipo de características pueda tener esa servidumbre. Diputado Calisto y el profesor y el diputado Calisto, después Jürgensen. Que pregunten allá, yo al final, porque como llegué recién, presidente. Diputado Harry Jürgensen, tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad, en la misma línea lo que planteaba la diputada Sepúlveda, que tiene que quedar muy bien establecido
la especificación del camino, no solamente en cuanto a ancho, sino también por dónde pasa. Porque los que somos de campo saben perfectamente que hay lugares que sí sirven para cierto tránsito y otros lugares que no. O sea, como por ejemplo un Gualbe, ¿no? Claramente ese servidumbre te va a servir, o nos va a servir en épocas de verano o estivales, pero no va a servir para nada en épocas de invierno. Por lo tanto, ese es otro punto que tiene que estar considerado también en esta normativa, en fin, lo que estamos discutiendo, para que quede bien hecho. Eso, si bien hay obligación de dar servidumbre, también tiene que haber alguna obligación por dónde lo hago para que sea viable durante todo el año de ser utilizado. Eso, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Lamento no haber escuchado la primera intervención del profesor, pero si es que no se ha preguntado, quisiera consultar detalle, porque efectivamente hoy día la ley permite, digamos, obliga o determina que existan pasos de servidumbre. Sin embargo, no precisa respecto a la factibilidad técnica que debe tener este paso de servidumbre. Entonces, tenemos casos en Aysén, donde el propietario dice, mire, sí, yo le doy paso de servidumbre, pero es una montaña que no tiene acceso y que está cumpliendo con lo que le dice la ley, pero ese camino no tiene viabilidad de ninguna manera. Entonces, junto con el proyecto que presentó el diputado Linco, yo presenté un proyecto también, que lo dije la vez pasada en una comisión, y pedí que a lo mejor se pueda traer a la comisión, se pueda exponer, que va justamente en esa línea, de solicitar una modificación muy pequeña, que los caminos tengan factibilidad técnica, no solamente que se sea el paso de servidumbre, sino que también tenga factibilidad técnica, para luego, después del trabajo que harán los vecinos del sector, que ese camino pueda enrolarse para poder garantizar todos los procesos formales de las subdivisiones, como decía la diputada, en fin. Entonces, esa es la línea donde nosotros debiésemos avanzar, o usted sugiere algo un poco más, una modificación más de fondo en esta materia. Ahora sí, profesor Eugenio Vázquez, tiene la palabra. Bien. Presidente, primero usted me consulta respecto de la ganancia del proyecto. Yo creo que el proyecto, ya sea considerándolo como su idea general, tiene ganancia en primer lugar porque saca algunas cosas del tema judicial. Extraemos de la parte judicial algunos problemas, como me referí en un comienzo, que es el reconocimiento, declaración de la existencia del derecho, como también podríamos sacar del sede judicial la existencia material o fáctica de la servidumbre, por donde se va a transitar o se va a ejercer el derecho. En segundo lugar, y aquí voy a conectar varios de los temas que usted han tocado en un solo punto, tenemos un problema porque el artículo 882 del Código Civil establece que los simples permisos que pueda haber dado el dueño de un predio en favor del dueño de otro predio para que se transite, visto como paso, si usted quiere llamarlo, como sea que le llamemos, no es servidumbre. Y lamentablemente, como no es servidumbre, no puede ser reclamada para su ejercicio ante un tribunal. Por tanto, si no es servidumbre, significa que, como también bien dijo el diputado, por más que pasen años, hayamos contado con el permiso verbal o incluso escrito del dueño del predio, comillas dominante, que en el fondo no lo es, al ser un simple paso, no sea servidumbre, por más que han pasado 20 años de permiso, si algún día él lo quiere cerrar, lo puede hacer. Y si lo quiere cerrar, estamos obligando a que el dueño del predio dominante tenga que nuevamente judicializar el tema, yendo a tribunales para poder demandar que sí, mire, sabe que esto es un derecho que yo tengo, que lo ejerzo de esta manera y que un tribunal en el fondo resuelva. Lamentablemente, tenemos ese cortapiso que es el artículo 882 del Código Civil. Por tanto, todos los tipos de pasos que no sean vistos como una servidumbre jurídicamente hablando van a quedar fuera de toda aplicación normativa. Y aquí soy bien categórico porque no hay duda al respecto. Eso no son servidumbres, ¿ya? Porque no hay título, no hay un motivo jurídico que me llevó a una servidumbre, ¿ya? Y eso pasa mucho, imagino también, por supuesto, diputado, ya en el sur le irá a pasar quizás mucho más. Ahora, zanjado entonces el tema de que el sendero no es servidumbre, zanjado el tema de que estamos extrayendo mucho tema judicial a los particulares en general, en cuanto al tema de la servidumbre y acceso a las playas, eso es un tema completamente distinto. Porque lo que razona el Código Civil en los dos artículos que hemos citado y además en el proyecto
son predios que están colindando con un camino de derecho público, no con un bien nacional de derecho público que es el fondo de la playa. Por tanto, ahí la normativa del Código Civil y este proyecto incluso no tiene ninguna injerencia. Ahí habría que verlo quizás con un tema de ley especial, pero al menos el proyecto que ustedes me presentan para mi análisis y las normas del Código Civil no tiene ninguna injerencia. Cero. Luego, el tema de la propiedad indígena y la servidumbre, no puedo dar una opinión en verdad científica porque no conozco a fondo la ley de propiedad indígena para estos efectos, diputada. ¿Ya? Me encantaría poder hacerlo, pero sería por mi lado irresponsable si no estoy con un conocimiento al 100% de la materia. Sí, podría estudiar y podemos juntar un día para poder conversar, pero al día de hoy para mí me es imposible. Por favor, le pido mis excusas. Luego, las normas del Código Civil sí serían supletorias a este proyecto, porque en el fondo, recordemos, el Código Civil es norma de derecho común. Significa que donde la especialidad falla, la generalidad va a estar presente. Por tanto, todo lo que no pueda estar regulado de una u otra manera, este decreto, sí puede estar suplido por el Código Civil. Una de las cosas que, en lo personal, yo me cuestioné cuando redactaba esta presentación, puntualmente en la parte final, fue ver si en la propuesta yo incluía una palabra y una frase. Una palabra al final la decidí incluir y la voy a reiterar. Es en la parte final. Todo título de subdivisión predial deberá contener la faja de terreno en donde se deberá ejercerse de manera más eficaz la servidumbre de tránsito. Ya la palabra eficaz está significando el hecho de que estamos condicionando al dueño del predio sirviente para que él no diga por cualquier lado de manera antojadiza, quiere que permite que la gente transite por su lugar. Al decir la ley que es una manera eficaz, está significando entonces de que tiene que ser un camino que realmente sea funcional para el tránsito de las personas hacia un predio, en este caso que sería completamente dominante. Y lo que no puse en el proyecto, porque ahí necesitaríamos quizá un recurso mucho más técnico y que venía, esta es una infidencia, luego de la parte final de mi propuesta, era haber incluido un metraje mínimo de anchura en la servidumbre de tránsito. ¿Ya? Yo he establecido una propuesta de 3 metros, ¿ya? Pero en verdad decidí sacarla y no incluirla, pero sí presentarla, por supuesto, entre ustedes quizás ahora, porque 3 metros de repente puede ser complicado de que exista de manera perpetua o indefinida o definida en un predio, porque no sabemos las realidades topográficas de cada predio. Y estamos legislando en abstracto. Por tanto, amarrarnos o casarnos con una anchura es complicado. Y quizás la anchura ya está en el fondo cubierta con la palabra, la expresión eficaz, que en el fondo está diciendo, oye, tiene que ser eficaz para que un auto te pueda transitar por todo el predio y llegar al otro lugar. ¿Se fija? Entonces creo que bajo ese punto de vista, el hecho de incluir en este decreto un metraje mínimo, yo creo que no es lo correcto. Ahora, esto trae, ojo, un tema que yo considero conexo, también importante, porque si el dueño del predio sirviente establece en el plano de subdivisión, incluso en la escritura de adjudicación o división, un metraje como tal, puede que el metraje a gusto de él sea eficaz, pero a gusto del tercero no sea eficaz. Por tanto, la calidad de eficacia, lamentablemente, hay que llevarla a sede judicial, que en el fondo lo que usted decía, señor presidente, al respecto. También con eso respondo a la pregunta del diputado, en el fondo, respecto de la eficacia de la judicialización. Bueno, es lo que dije en un comienzo, puntualmente yo creo que sí, que lo bueno de esto es sacarle la judicatura a muchas cosas, pero no deberíamos dar, como insistí, un derecho si este no tiene una real concreción en la práctica. ¿Vale? Creo que ahí respondí todo, ¿no? Creo que sí, al menos según mis datos. Creo. Diputada Sepúlveda, para... O sea, una huella, una huella, un sendero, no hay ningún derecho, no está dentro de... ¿Nosotros pudiéramos clasificarlo en algún lugar? No es servidumbre. ¿Ah? Al menos para nosotros no es servidumbre. Pero en el... A ver, don Eugenio tiene la palabra. Ahí sí. No, pues sería en el fondo una huella. Si le queremos dar un nombre, sería un lugar de tránsito permitido por el dueño de un predio en favor de otra persona. Pero sería... Es que precario, no, porque es con la mera indiferencia o tolerancia, sí. Pero lo que nos interesa acá es ver si sería servidumbre o no, demandable o no, para poder ejercerla.
Y lamentablemente... Ah, ya, sí, no, sí, de acuerdo, diputada, sí, pero lamentablemente para hoy día no es servidumbre, Entonces, en el fondo, lamentablemente, eso es como pan para hoy, pero quizás me para mañana, porque ahí quedamos al arbitrio del dueño del predio. Muy bien, bueno, el profesor Eugenio Vázquez nos ha hecho una propuesta y me parece bastante interesante. Yo creo que la vamos a entregar a cada uno de los parlamentarios. Sí, le enviaré. El profesor de Derecho Civil, don Eugenio Vázquez, nos ha hecho una propuesta para complementar el proyecto de ley, que me parece bastante interesante. Vamos a pedir que nos haga entrega de ella para poder socializarla con los parlamentarios. Y yo creo que este proyecto, una vez que hayamos analizado esta propuesta, podemos sugerir ya entrar en votación. Pero vamos a socializar y conversar internamente que nos haga llegar la propuesta con los comentarios que usted dijo y vamos a estudiarlo. Diputada Sepúlveda, diputada Nullada, Sepúlveda, Alinco y Calisto. Vamos con diputada Emilia Presidente, Nullada. por su intermedio, quiero preguntarle al profesor, porque él señalaba de que debiera haber a lo mejor tal vez una solución intermedia. ¿Cuál debiera ser esa? Porque no escuché la propuesta antes de llegar a judicializar. Y con respecto a la servidumbre, obviamente que bajo la definición que existe, nosotros la conocemos, pero para que ésta no tenga que generar estos trámites, al cual quisiéramos que sea mucho más fácil, como lo planteaba el diputado, ¿cuál debiera ser aquella? Y quisiera preguntarle, en la propia ley de servidumbre, tampoco cómo se ha considerado cuando ésta se ha judicializado, cuánto ha sido el mínimo que se ha considerado en la anchura, el metraje de las servidumbres que se han entregado, que uno puede conocer de algunas personas que por la vía judicial finalmente la han resuelto. Alejandra Sepúlveda. René Alinco. Dado Calisto. Yo voy a representar a Aysén, presidente. No, lo que pasa es que usted señalaba una palabra y en esto hay que ser bien específico, y sabemos que a veces los juicios que ocurren entre los campesinos, los pequeños campesinos frente a grandes latifundistas, nosotros tenemos un problema en Aysén con extranjeros que llegan y compran grandes extensiones de campo y dejan encerrada a la gente y no pueden salir. Entonces, realmente no hay acceso, hay un problema complejo. Incluso muchos grandes latifundistas ambientalistas llegan, cierran, ponen candado y finalmente nuestra gente es la que queda encerrada sin poder comunicarse. Es un tema también de seguridad ciudadana, o sea, de seguridad para la gente, de soberanía, en fin. Entonces, cuando uno dice eficaz, también puede haber mucha interpretación ahí respecto al camino que sea eficaz. ¿Por qué no un camino con factibilidad técnica? Incluso es más, yo creo que un paso de servidumbre evidentemente debe ser garantizado como un derecho. Ninguna persona podría quedar aislada, encerrada en su propio territorio, en su propio campo, en su propio terreno, y que ese paso de servidumbre se garantice con factibilidad técnica, es decir, que sea supervisado, por ejemplo, por el Ministerio de Obras Públicas, por Vialidad, sin tanta burocracia, sino que diga, mira, este camino tiene que cumplir con ciertas condiciones, como por ejemplo el ancho del metraje donde pasen 2 vehículos. Nosotros estamos llenos de pasos de servidumbre en Aysén, porque además mucha gente vive en parcelas que a veces los pasos de servidumbre no permiten que se encuentre un vehículo con otro. Este vehículo tiene que retroceder para que pase el otro, y ahí a veces tenemos problemas. Incluso yo reitero, circulación, por ejemplo, cuando una ambulancia quiere pasar por ahí. La gente no tiene esa seguridad ni esa certeza. Por lo tanto, evidentemente tenemos que regular. Por eso, el tema de eficaz a veces es un término que puede ser relativo. Don Eugenio, ¿quiere replicar? Gracias, presidente. Respecto a lo que usted me dice, diputada, no hay un estándar o un promedio general de mínimo o máximo de anchura de la faja de terreno en los juicios en general, porque en el fondo el tribunal se forma la convicción básicamente por 2 pruebas que le aportan las partes en el juicio. Una es cuando el tribunal va in situ al terreno a ver en el fondo cómo se va a ejercer esto,
y una segunda es, por supuesto, informe de peritos, para que digan en el fondo qué es lo ideal para ese terreno, ese juicio en particular. Por tanto, yo creo que eso fue también lo que me motivó a mí a extraer de esta propuesta un mínimo. ¿Se fija? Así que no hay puntualmente, judicialmente hablando, un mínimo ni un máximo. Habría que ver en este caso a caso. Mi principio o mi solución intermedia, en el fondo, venía dada justamente con esto, porque, por ejemplo, la ley puede llegar a un extremo y en el fondo exigirle derechamente al dueño del predio que se está subdividiendo que construya un camino vecinal, ¿ya? Como requisito para poder subdividir. Eso quizás yo sería un extremo, ¿ya? Otro extremo es que no hagamos nada, que tenemos el derecho sin el camino. Entonces mi solución intermedia, porque esta intermedia sería justamente esta, que dé una servidumbre eficaz. Con lo que me consulta el diputado, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, diputado, pero también debemos considerar que la palabra eficaz también está provista por lo técnico. Así que si técnicamente el camino es viable, es eficaz porque sirve para. Ahora, la eficacia técnica podría venir dada por la intervención de arquitectos cuando desarrollan el plano de subdivisión de loteo y también, por supuesto, por todo tipo de dirección, ya sea municipal, servicio, quien intervenga, para aprobar el proyecto de subdivisión. Y este es el tecnicismo que en el fondo nos falta para que sea eficaz, ¿ya? Y eso es requisito legal, obviamente, para todo tipo de subdivisión. Así que estaría, en el fondo, quizás presente ya por legislación general ese requisito de la exigencia técnica. Meneses ha pedido la palabra. Pide la palabra. Gracias, presidente. Haciéndome cargo de una observación o una consulta que hacía la diputada Nullado por su intermedio, en cuanto a si pueden o no existir algunas vías previas a la judicialización, más bien de índole administrativa, para poder despejar este problema y, por supuesto, reducir el ámbito de la judicialización, pero también facilitando lo que comentábamos al comienzo, que es la limpieza de los títulos. Bueno, en ese caso, lo que quizá podría considerarse es incorporar de manera expresa al decreto ley 3.516, que es la modificación de la cual estamos hablando en definitiva, una norma que establezca que las autoridades llamadas a intervenir al momento de autorizar la subdivisión de un predio, le hace el Servicio Agrícola y Ganadero o Secretaría Regional Ministerial de Agricultura o Secretaría Regional Ministerial de Vivienda, y que no autoricen planos de subdivisión que no se hagan cargo específicamente de este punto. Y ese es un paso previo que ya no permite llegar a la judicialización, porque antes hay un control de tipo administrativo. Podría ser una solución de tipo práctico. Y con respecto a otro paso aún anterior al paso administrativo, no tenemos que olvidar que la primera alternativa o la primera posibilidad para constituir una servidumbre es el acuerdo entre los dueños de los predios dominante y sirviente. Por lo tanto, ellos, mejor que nadie, van a entender cuál es el ancho de camino que les sirve para una servidumbre. Y estamos hablando, insisto, de una servidumbre, es decir, de una faja de terreno que sigue perteneciendo al dueño del predio sirviente, sobre el cual existe un gravamen. No estamos hablando de un camino. Me da la impresión, al escuchar la intervención del diputado Calixto por su intermedio, presidente, que muchos de los problemas que se plantean en su región tienen que ver más que nada con acceso a caminos públicos. Pero acá estamos hablando más bien de la modificación al decreto ley 3.516, que es el que regula la subdivisión de predios rústicos, y en ese contexto es donde tenemos que ver cuán eficaces tienen que ser la servidumbre. Y esa eficacia viene dada, en primer lugar, por lo que las partes acuerdan al momento de constituir la servidumbre. Gracias, presidente. Bien. Diputada Nullado. Don Andrés, ¿y quiénes debieran ser parte de estos acuerdos? Porque nosotros decimos, ambos se ponen de acuerdo, pero ¿quién es el ministro de Fe? ¿Quién colabora? ¿Quién apoya para que realmente estos acuerdos puedan establecerse por escrito? ¿Habrá un municipio? ¿Habrá alguien? ¿Quién lo puede hacer para esta modificación que pudiera ser muy importante? Profesor, don Andrés Meneses.
Gracias, presidente. El artículo 1801 del Código Civil dice que la forma de constituir una servidumbre es por escritura pública y, por lo tanto, el primer ministro de fe que interviene en el otorgamiento de ese instrumento es justamente un notario público. Por lo tanto, ahí ya tenemos un primer control en cuanto a la calidad del título que da origen a la servidumbre, que pasa necesariamente por la presencia de un notario. E insisto, en ese contexto me parece que cualquier comunidad indígena o cualquier propietario en general, no tengamos sin atender a la condición de los dueños del predio dominante o sirviente, puede legalmente y válidamente contratar un aspecto que tiene que ver con la forma de resolver un negocio particular. ¿Cuál es? Por dónde va a pasar la servidumbre que permita el acceso del predio dominante a la vía pública. Gracias, presidente. Sí, profesor. Eugenio Diputada, complemento un poco lo que dice el diputado en el sentido de que también no hay que olvidar de que si está constituida la servidumbre por escritura pública, y que es mejor que lo hagan los mismos interesados al respecto, da lo mismo la alteración futura del dominio de los predios. Porque si llegasen a cambiar los dueños, la servidumbre al ser predial, implica que siempre va a estar la servidumbre ahí puesta en el predio. Y eso obviamente también da certeza en la materia, digamos. Por haberse cumplido. Bueno, aquí, señoras diputadas y diputados, la alcaldesa de Palmilla, Gloria Paredes, ha solicitado que se le reciba brevemente en la próxima sesión para exponer junto a un grupo de maiceros la situación que les afecta. ¿Habría acuerdo para eso, brevemente? Ya. Entonces lo vamos a incluir en la tabla. Perdón. Diputada Nullado. Quisiera que pudiera usted ver la posibilidad de solicitar en una siguiente exposición alguien que pudiera tal vez, como señalaba el profesor, tener a lo mejor un mayor manejo en respecto a la ley indígena y respecto también al convenio 169, que para los pueblos indígenas el derecho consuetudinario es importante y se considera. Antes de terminar y tener que votar para la discusión, para el aporte, para el debate de este proyecto. Gracias. Bueno, el debate no está concluido, así que vamos a ver a quién podemos invitar y le pedimos al profesor que nos haga llegar su propuesta para que la podamos analizar y podamos posteriormente votar. Diputada Sepúlveda. Yo creo que este es un tema muy importante, presidente. Así que ojalá que una vez que tengamos ya la propuesta, ¿no es cierto?, del profesor Vázquez, pudiéramos tratarlo con los asesores nuestros, a lo mejor si usted permitiera también que pudiéramos de alguna manera tener una retroalimentación a partir de lo que plantean nuestros asesores, y ojalá pudiéramos votarlo después en particular lo antes posible. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión de eclipse, esta se levanta.